reacción de azúcares, ¿cuáles son las reacciones que vamos a ver? Por favor, No lo pendiente tenía en con pausa. No, sí, porque no Ok. estaba aumentando. Vamos en este caso a hacer una isomerización. Una isomerización. Después, ¿qué vamos a tener? En este caso, vamos a tener reacciones de epimerización. Yo les voy a abrir, Dana, ¿qué tú crees? Acuérdate que es 5 minutos. Ok, vamos. Entonces, vamos a utilizar una isomerasa. Ojo con esto, vamos a utilizar una epimerasa. ¿Y qué vamos a utilizar también? Escuchen acá, una transcetolasa y una, en este caso, transalolasa. ¿Se recuerdan las reacciones? Transcetolasa, después transalolasa, después de transcetolasa. Esas eran las reacciones, perfecto. Pero antes de la transcetolización, de la transalolización y de la transcetolización, que tiene que existir epimerización e isomerización. Perfecto. Son parte de las reacciones que van a ocurrir en la fase no oxidativa. Toda la fase no oxidativa arranca ¿de quién? A partir de la molécula de ribulosa 5-fosfato. Y esa ribulosa 5-fosfato es una cetosa, es cetopentosa, perfecto. En este punto veamos, ribulosa. ¿Okay? La ribulosa 5-fosfato la tenemos acá. ¿Dónde está su grupo carbonilo? ¿En qué posición? 1, 2. ¿En qué carbono? Voy otra vez. Tenemos la ribulosa 5-fosfato, que es producto de la fase oxidativa. ¿Dónde está el grupo carbonilo? En forma de C. En el carbono 2. Por lo tanto, ¿es una cetosa o una aldosa? Es una cetosa. Entonces, ¿qué reacciones tienen que ocurrirle a la ribulosa 5-fosfato? Epimerización e isomerización, dependiendo de la necesidad. Si en el organismo necesito hacer ribosa 5-fosfato para crear el PRPP, que va a ser en este caso la ribulosa 5-fosfato, se tiene que transformar en ribosa 5-fosfato. ¿Dónde está el grupo carbonilo de esta ribosa 5-fosfato? En el carbono 1. Entonces, ¿qué le está pasando a la ribulosa 5-fosfato para transformarse en ribosa 5-fosfato? ¿Cuál es la reacción? Isomerización. Estoy cambiando el grupo ceto de la posición 2 a la posición 1. Ahora, esta ribosa 5-fosfato, acuérdense que en este caso tiene que venir una enzima, que es la fosforila, y la va a transformar ¿en qué? En PRPP. PRPP es importante para la síntesis de nucleótidos y de coenzimas. Perfecto. ATP, GTP, NAD, FAT y la coenzima A. Ahí nos va a ayudar en este caso la pentosa. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo necesito gluconeogénesis o necesito glicólisis, necesito energía, yo puedo utilizar esta vía. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Ribulosa 5-fosfato, una molécula se tiene que isomerizar y otra molécula que le tiene que ocurrir se tiene que epimerizar. Perfecto. Entonces, que eso es lo que me estaba preguntando Yemín. Profe, ¿cuál es la diferencia entre isomerizar y epimerizar? Isomerización es cambio de grupos carbonilos, cambios de grupos fosfatos de posición. Las enzimas son diferentes. Las epimerizaciones son cambios de los grupos OH, de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha. Veamos a continuación. En este carbono, que es el carbono 3, ojo con esto, en el carbono 3 de la ribulosa 5-fosfato, vean que el grupo OH para mí está hacia el lado izquierdo, ¿ok? Pero ¿qué tiene que ocurrir para que se transforme en ribulosa 5-fosfato, en celulosa 5-fosfato, perdón? ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ir hacia la derecha. Entonces, para ustedes es lo contrario. Entonces, en la epimerización yo estoy cambiando las posiciones, o la dirección, más que todo la dirección de los grupos oxidrilos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Perfecto, entonces voy a necesitar una epimerización. ¿Entendimos ahí? Entonces, una vez que yo tengo estas dos moléculas, en este caso la ribosa 5-fosfato y la celulosa 5-fosfato, voy a iniciar la fase no oxidativa. ¿Ok? La fase no oxidativa. Entonces veamos a continuación qué es lo que va a ocurrir. Vean que ya tengo los sustratos de la primera reacción de la fase no oxidativa. ¿Quiénes son sus sustratos? Entre todos, por favor. Celulosa 5-fosfato. ¿Cómo obtuvimos la celulosa 5-fosfato? ¿A partir de qué? Una epimerización de quién compuesta. Muy bien. ¿Y la ribosa 5-fosfato? Isomerización de la ribulosa 5-fosfato.
¿Qué voy a tener? Tengo una cetosa y una aldosa. En todas las tres reacciones donde vamos a hablar ahorita, siempre tienen que ir acompañadas como reactantes, ¿quién? Una cetosa y una aldosa, siempre, ¿ok? Una cetosa y una aldosa. En la primera reacción, que es esta, vean que va a venir en este caso una enzima, y esa enzima se llama transcetolasa, ¿ok? Transcetolasa. ¿Qué va a hacer la transcetolasa? ¿Okay? Va a quitar átomos de carbono. Perfecto, va a quitar átomos de carbono. Y se los va a poner a otra molécula. ¿A quién se las va a quitar y a quién se las va a poner? Se las va a quitar a la cetosa y se las va a poner a la aldosa. ¿Entendimos ahí? Bien, voy a ver. Borro esto y para que lo vean. Entonces, en la primera reacción va a ser una transcetolización. Voy a colocar aquí. Transcetolización. Y la enzima es la transcetolasa. Esa transcetolasa, ¿cuántos átomos de carbono va a quitar? 2 átomos de carbono. ¿A quién le va a quitar los átomos de carbono? A la cetosa. ¿A quién se los va a poner? A la ribosa. Perfecto. Entonces veamos a continuación. Esta señora, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 5. 5 carbono. ¿Cuánto tiene esta señora? 5 carbono. Todas tienen 5, ojo, estoy hablando de moléculas de 5 carbono. Perfecto. Muy bien, entonces va a venir la enzima y va a quitar 2 átomos de carbono. ¿A quién? A la cetosa. Entonces va a quitar estos 2 átomos de carbono. Si a 5 le quito 2 carbonos, ¿en qué me voy a quedar? En una molécula de ¿cuántos átomos de carbono? 3 carbonos. Ok, perdón. De 3 carbonos. 1, 2 y 3. Ok. Ahora, la cetosa con 3 átomos de carbono, como perdió sus 2 átomos de carbono, se va a convertir esta en una aldosa. ¿Ok? En una aldosa. Veamos los productos. Estoy formando un compuesto de 3 átomos de carbono. Acá. ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Quién es la molécula? El gliceraldehído 3-fosfato. ¿De dónde derivó? De una cetosa. ¿Que perdió cuántos átomos de carbono? 2. Y de frente esa cetosa, su producto va a pasar a ser una aldosa. Muy bien. Vámonos con la siguiente. Estos 2 átomos de carbono es como si tienes un Lego. ¿Ok? Un Lego. En el Lego que tú haces poner una pieza completa, ¿sí no? Y le colocas la pieza completa. Esta pieza se la voy a colocar acá. Muy bien, se la voy a colocar acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De ser una aldosa, como coloqué esta pieza acá, se va a transformar en ¿qué? En una cetosa. ¿De cuántos átomos de carbono? ¿Cuántos átomos de carbono ganó? 7 carbono. Perfecto, perdón. Es acá y aquí 7. Más 2 carbonos me va a dar 7 carbonos. Perfecto, me va a dar 7 carbonos. Entonces, esta señora de ser una aldosa, ¿en qué se va a convertir? Si le coloqué esto de frente, en una cetosa. ¿Y cuál es esta cetosa? La pseudoheptulosa 7-fosfato. ¿Lo están viendo? Entonces, ya formé ¿qué? Gliceraldehído 3-fosfato y una molécula de 7 carbonos. Bien, perfecto. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Podríamos utilizar este gliceraldehído 3-fosfato para que se vaya a otras rutas metabólicas? Sí. No, no te vayas de frente, porque se van contra la pared y chocan. ¿Ok? ¿Por qué no la podemos utilizar? Porque nos faltan todavía otras 2 reacciones. Si nos faltan otras 2 reacciones, la pregunta que te tienes que hacer, si ellos van a formar, en este caso, pueden irse a otra ruta, ¿ellos van a ser reactantes de la otra reacción? ¿Van a ser los sustratos? La respuesta es sí, por eso es que no lo puedes utilizar para otra reacción. En esta no la puedes utilizar. ¿Entendimos? ¿Por qué? Porque esta va a ser reactante para la segunda reacción. Por ejemplo, ¿podemos utilizar a la fructosa 6-fosfato que formamos en la glicólisis? No, ¿por qué? Porque la fructosa 6-fosfato es sustrato ¿de quién? Del PFK1 para formar ¿quién? A la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ok? Si tú necesitas los productos para que sean sustrato de la siguiente reacción, no los vas a utilizar. ¿Entendimos ahí? Perfecto, entonces ahí no los vamos a utilizar. Veamos la segunda reacción.
Ok, segunda enzima, ¿cuál era? Transcetolasa. ¿Y después cuál venía? Transaldolasa. Ok, transaldolasa. Entonces la reacción ya no sería transcetolización, sino sería como transaldolización. Ok, aldolización. Perfecto, entonces veamos quiénes van a ser mis sustratos. Los productos de la primera reacción. Okay. ¿Quiénes eran los productos? El de todos. Gliceraldehído 3-fosfato y la cetoactulosa 7-fosfato. ¿Lo puedes utilizar el gliceraldehído en la primera reacción? Ahora respóndete. No, No, ¿por qué? porque va a ser el producto para la segunda. Va a ser sustrato. Más bien sustrato para la segunda reacción. Perfecto, entonces escuchen. Las transcetolasas siempre transfieren. Se recuerda que trans es transferir. ¿Ok? Transferir. Las transaldolasas van a transferir 3 carbonos. Las transcetolasas transfieren 2 carbonos. Perfecto, ojo con eso. Entonces vamos a comenzar. ¿Okay? ¿Quién siempre va a donar carbonos en esta vía? Las cetosas. ¿Ok? Las cetosas. ¿Y nuestra cetosa cuántos carbonos tiene? 7 carbonos. Y esta señora es nuestra aldosa. ¿Ok? ¿Cuántos carbonos tiene? 3 carbonos. Muy bien. Va a venir la transaldolasa. ¿Ok? Y esa transaldolasa va a perder ¿cuántos carbonos? Va a perder 3. 1, 2 y 3. Y va a ser su reacción. ¿Cuál es la reacción? Transferencia de esos 3 átomos de carbono. ¿A quién se los va a dar? ¿Y qué va a hacer esta señora? Va a ganar. ¿Cuántos carbonos va a ganar esta señora? 3 carbonos. Por lo tanto, esta señora se va a convertir en una molécula ahora como producto de 6, que es una hexosa. Pero si era una aldosa, ¿en qué se va a convertir? Porque esto de frente lo voy a colocar así, en una cetohexosa. Y nuestra cetohexosa por excelencia, ¿cuál va a ser? La fructosa 6-fosfato. Ahora, ¿qué va a ocurrir con esta molécula de 7? ¿Perdió cuántos carbonos? 1, 2 y 3. Menos 3 carbonos, ¿el producto cuánto me tiene que dar? 4 carbonos. Si es en este caso, ¿cómo se va a llamar? La eritrosa 4-fosfato. Si esto era una cetosa, ¿en qué se va a convertir? En una aldose. Y lo tienen. Vean dónde está el grupo aldehído. En el primer carbono. ¿Dónde está el grupo ceto? En el segundo carbono. Entonces, siempre las aldosas se convierten en cetosas. Y las cetosas siempre se van a convertir en aldosas. Siempre las cetosas son las que donan carbono. ¿Ok? Son las que donan carbono. Las transaldolasas siempre quitan 3 carbonos. ¿Ok? ¿A quién le van a quitar 3 carbonos? A las cetosas. Perfecto. ¿Entendimos ahí? Última reacción. ¿Ok? En la última reacción, esta no porque este tiene efecto. Y ya se los paso. Les voy a pasar rápido de esta reacción. Entonces, entre todos háganlo ustedes. Estamos en la segunda reacción y voy a hacer los efectos. A la cetosa, ¿cuántos átomos de carbono le estoy quitando? 3. ¿A quién se los va a pasar? Muy bien, al gliceraldehído. ¿Qué es quién? La aldosa. Muy bien, ¿y el gliceraldehído en qué se va a transformar ahora? Muy bien. Y en este caso la cetoactulosa, lo que le queda, ¿en qué se va a transformar? Eritrosa, que es una molécula de ¿cuánto? De 4 carbonos. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Vamos a poder utilizar la fructosa 6-fosfato? No. Ok. Profe, miren la respuesta que tienen que dar. Profe, vamos a ver el próximo PPT. ¿Por qué? Porque no sé si la fructosa forma parte de los sustratos de la última reacción. Perfecto. Entonces, ¿la podemos utilizar la eritrosa 4-fosfato para que se una con P? Profe, va a depender si va a ser en este caso sustrato de la última reacción. Veamos, ¿podemos utilizar la fructosa 6-fosfato? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no es reactante ni sustrato de la última reacción. ¿A dónde se fue? Muy bien. Si necesito ¿qué? ATP. Si necesito azúcar, ¿a dónde se fue la fructosa 6-fosfato? Gluconeogénesis. Muy bien. Entonces, ¿estamos claros con eso? Muy bien. Entonces,
¿Podemos utilizar la eritrosa 4-fosfato? La respuesta es no, no la podemos utilizar. ¿Por qué? Porque es reactante obligatoria de la tercera reacción. Entonces, la eritrosa 4-fosfato, ¿quién es? La aldosa. La celulosa 5-fosfato, ¿qué es? La cetosa. Entonces, vean que aquí yo voy a necesitar otra molécula de celulosa 5-fosfato. ¿Cuántas moléculas de celulosa 5-fosfato utilicé? 2. Acuérdense que en la primera reacción, ¿quién eran mis reactantes? Ribosa y celulosa 5-fosfato. ¿Se recuerdan? En las segundas reacciones, ¿quién era? Gliceraldehído 3-fosfato y la pseudotulosa 7-fosfato. Lo que indica que otra molécula de ribulosa 5-fosfato que obtuvimos en la fase oxidativa se tiene que volver a epimerizar. ¿Para qué? Para que se transforme en celulosa 5-fosfato. Vean el enzima que va a trabajar aquí. ¿Cuál es el enzima? Transcetolasa. ¿A quién le va a quitar átomos de carbono? A la cetosa. ¿Quién es la cetosa? Vean ahí. Muy bien. ¿Cuántos átomos de carbono le tienen que quitar? 2. Muy bien. Quitamos 2 carbonos. ¿A quién se los va a transferir? Muy bien. ¿A quién? A la aldosa. Se lo colocamos de frente. Muy bien. Ahora, esta señora es de ¿cuántos? De 4 carbonos. Más, ¿cuántos carbonos ganó? 2 carbonos. ¿En qué se transforma? En una exosa de 6 carbonos. ¿Aldosa o cetosa? Cetosa. Muy bien. Y va a ser la cetoexosa. ¿Quién es la cetoexosa? La fructosa. Veamos a continuación. Celulosa. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 4 y 5. Tiene 5 carbonos. ¿Cuántos perdió? Muy bien. ¿Y en qué se transforma? En una molécula de 3 carbonos. ¿Qué va a ser quién? El gliceraldehído 3-fosfato. Recuérdense que normalmente en las cetosas el producto siempre va a ser moléculas de carbonos menos y siempre van a transformarse en aldosas. Muy bien. Y las aldosas van a ganar carbonos y siempre se van a transformar en ¿qué? Cetosas. ¿Ok? En cetosas. Muy bien, entonces ya tenemos fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Se ha acabado. ¿Podemos utilizar en este caso la fructosa y el gliceraldehído? Sí. Sí, muy bien. ¿A partir de cuántas moléculas de 5 carbonos formamos fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato? 2, ¿estás segura, Jenny? Acabamos de decirlo. En la primera reacción utilizo 2 moléculas de 5, ribosa y celulosa. Y en la última reacción utilizo otra molécula de 5 carbonos. ¿Cuál es? La celulosa. Vuelvo otra vez. ¿Cuántas moléculas de 5 carbonos vamos a utilizar? 3. ¿Y qué vamos a formar? ¿Cuántas fructosas 6-fosfato? 2. Muy bien. ¿Cuántas moléculas de gliceraldehído que podamos utilizar? 1. Que podamos utilizar es 1. Muy bien. Entonces, pasemos y repasemos. Bien. Entonces, en la primera reacción que yo voy a tener 2 moléculas de 5 carbonos. ¿Quiénes van a ser esas moléculas de 5 carbonos? Muy bien. Ribosa y celulosa 5-fosfato. ¿Qué me va a dar? 7 y 3. Ok, 7 cetoactulosa y el gliceraldehído. Perfecto. ¿Cuál enzima trabajó aquí? Transcetolasa. Transcetolasa. Primera reacción. Transcetolasa. Transcetolización es la reacción. Muy bien. La de 7 carbonos y la de 3, que es la cetoactulosa y el gliceraldehído 3-fosfato, van a la segunda reacción. ¿Cuál es la segunda reacción? ¿Qué A? Muy bien. Hoy reacciones diferentes al enzima. Ok, ion con reacción transaldolización. ¿El enzima cuál es? Quítale el ion y le colocamos asa. Transaldolasa. Muy bien. Perfecto, formamos la de 6 carbonos y la de 4 carbonos. La de 6 carbonos y 4 carbonos van a ser sustratos de la última reacción. No, solamente ¿quién? La de 4, que va a reaccionar con otra molécula de 5, ribosa o celulosa 5-fosfato. Celulosa 5-fosfato. Tiene sentido porque la molécula de 4D es una aldosa, necesito la cetosa. Recuérdense que la condición aquí es que siempre reaccionen como sustrato cetosa-aldosa, cetosa-aldosa, cetosa-aldosa. Muy bien, entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar en este caso
una molécula de 6 carbonos y una molécula de 3 carbonos. Ojo con esto. Se pueden en este caso, vean que a partir de 3 que yo voy a obtener 2 moléculas de fructosa 6-fosfato y una molécula de, no bien, de gliceraldehído. Pero vean, también pueden reaccionar otras 3 moléculas. ¿Okay? ¿De cuántos? De 5 carbonos. ¿Y qué me van a dar? Me van a dar 2 moléculas de cuántos carbonos? De 6 carbonos. Y me puede dar otra molécula de 3 carbonos. Estas por condensación se pueden unir. Perfecto, se pueden unir. Si se une, me va a dar otra molécula de 6 carbonos. Y adivinen cuál es fructosa 6-fosfato. Es más rápido. Muy bien, en la ruta. Bien, porque si yo tengo esta, voy a saltar mucho. ¿Se recuerdan en la gluconeogénese? Gliceraldehído tiene que reaccionar con hidroxiacetona, pasar a fructosa 1,6-bifosfato y después a fructosa 6-fosfato. Pero si estas se condensan rápidamente, yo formo fructosa 6-fosfato y voy a transformarme en ¿qué? En glucosa 6-fosfato por isomerización. Muy bien. Pero si yo me voy a la glicólisis, no me importa, me quedo como moléculas de 3 carbonos, no me uno, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque me va a dar gliceraldehído y de frente entro la fase de ganancia y de aquí entro de frente a la fase de ganancia. Solamente para la gluconeogénesis es importante que estas dos moléculas se condensen para que sea más rápido la obtención de moléculas de glucosa. Perfecto. Bien, entonces apliquemos lo aprendido. Esta es una pregunta examen, siempre va. ¿Okay? Siempre va. Así que practiquen. Vean el ejemplo que les estoy colocando a continuación. ¿Cuántas moléculas de 6 carbonos se forman a partir de 2 moléculas de 5 carbonos? Coloco el ejemplo. ¿Cuántas moléculas de 6 carbonos, vean el ejemplo, la pregunta, se forman a partir de 2 moléculas de 2 carbonos? Esto siempre va. No es de 5 carbonos. Muy bien, yo pienso lo mismo que tú. ¿Cuántas? ¿Cuántos dices tú, Fátima? ¿Cuántas? 5, no. 10, no. Yo digo que una. Escucha, una. Para que se formen 2, ¿cuál es la condición? Tienen que reaccionar ¿cuántas moléculas? 3. Cuando reaccionan 2, yo voy a quedar ¿hasta dónde? Escuchen, hasta esta reacción. Hasta acá. ¿Están viéndolo? Formo las de 7 y las de 3 y después por la transaldolización que formo la de 6 y la de 4. Entonces, ¿cuántas de fructosa 6-fosfato voy a formar? Una. Ok. Si pongo a reaccionar 4. Ahí sí formo 2 y una de gliceraldehído 3-fosfato. Si pongo a reaccionar 6. 4, porque por 3 formo 2, por 6 formo 2 más, sería un total de 4. ¿Entendimos ahí? ¿Cuántas moléculas de gliceraldehído? 2, si fueran 6. ¿Ok? Si fueran 6. Acuérdense que normalmente yo formo 2 moléculas de 6 carbonos y una de 3 a partir de la reacción de 3 moléculas de 5 carbonos. Perfecto, de 5 carbonos. ¿Me entendieron ahí? ¿No entendiste? Ok, a partir de 3, ¿qué están formando? 2 moléculas de 6 y una molécula de 3, ¿sí o no? Lo que vimos anterior en cada reacción. Si tú tienes reaccionando solamente 2, ¿hasta dónde vas a llegar? No tienes esta. ¿Tienes esta? No, entonces ¿qué vas a poner? Sustrato, me va a dar estos 2 productos. Y estos 2 productos son ¿qué? Sustrato de la segunda reacción. Y en la segunda reacción, ¿cuáles son mis productos? La de 4 y de la de 6. Entonces, con 2 moléculas de 5, ¿cuántas moléculas de 6 carbonos voy a formar? Una. Si fueran 3, ¿cuántas voy a formar? 2 y una de 3. ¿Sí? Si fueran 4, ¿cuántas vas a formar? 2. ¿Por qué? Porque tengo que, a la final, que siempre van a ser 3 que van a reaccionar, no 4. La otra para que reaccione, voy a utilizar de esas 4, son 3. ¿Sí o no? Para formar 2 moléculas de fructosa 6-fosfato y una de gliceraldehído 3-fosfato. Ahora sí, ojo, practiquen que eso es una pregunta que va para el examen porque va. Perfecto, bien. Perfecto, vamos. Bien, estas son todas las reacciones que hemos visto tanto en la fase oxidativa como en la fase no oxidativa. Vamos a hablar de las interconexiones, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? Porque así le ves como el queso a la tostada, ¿no? Entonces miren, todo lo que vimos al principio, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos interconectando aquí? Aquí es lo que vamos a llegar y eso es una pregunta que voy a hacer en la S2, ¿ok? Interconexión de todas las rutas metabólicas. Veamos a continuación, ya hemos visto la vía de la glicólisis, ya hemos visto lo que es la parte del ciclo de Krebs,
hemos visto síntesis de aminoácidos, ¿ok? Hemos visto lo que es el metabolismo del glucógeno, tanto su síntesis como su degradación, y ahorita le estamos incorporando, ¿qué? Le estamos incorporando en este caso, ¿qué? La vía de las pentosas fosfato. También que hemos visto lo que corresponde al ciclo de la urea, que no está acá, ¿ok? Que no está acá, y hemos visto todo lo que es la parte de síntesis de aminoácidos, y aquí pueden hablar también de degradación de aminoácidos. Todas las rutas que hemos visto están acá. Perfecto. Y ya las vimos al principio, que fue donde nos tardamos. No, en este caso, haciendo un recordar de todas las rutas metabólicas y cómo se van a interconectar. Bien. Entonces, aquí había un break de 5 minutos, pero no nos va a dar chance. Entonces vamos a avanzar, ¿sí? Un momentito, rápido. Vamos a terminar. Dime. ¿Qué quieres? Hay que respetar el break. Anda, respeta el break. Anda, 5 minutos. Lo dijiste por ley, ¿verdad? Dale, pues, anda. Pero 5 minutos, exacto. Dale, vamos, rápido. 2. Todo pues. ¿Qué quieres? Dale. Pero súper rápido, ¿qué? Entonces, en la regulación de la ruta de las pentosas fosfato, ¿qué tenemos que tener pendiente? Ojo con esto, lo más importante, ¿bien? Tenemos que tener las necesidades de NAD o de ribosa 5-fosfato, o las necesidades, en este caso, de ATP. ¿Entendimos ahí? Esas son las 3 maneras que la podemos regular. Dependiendo la necesidad de ATP, dependiendo la necesidad de NAD, o dependiendo de la cantidad de ribosa 5-fosfato que yo necesite en el organismo. Entonces, de eso también de qué va a depender, de dónde se va a ir la glucosa 6-fosfato. Si la glucosa 6-fosfato requiere ATP, no se va a meter en la vía de las pentosas fosfato. Él se va a meter en dónde? En la glicólisis, la oxidación completa, utilizando ¿qué? Ciclo de Krebs y lo que es la fosforilación oxidativa. Pero si yo tengo las mismas necesidades, escuchen esto, las mismas necesidades de NAD y de ATP, él sí tiene que ir por las 2 vías. Él tiene que suplir esas 2 vías. Entonces, ¿cómo lo va a hacer en este caso? La glucosa 6-fosfato, la única manera de formar NAD reducido por esta vía es que la glucosa 6-fosfato pase ¿a dónde? A la vía de las pentosas fosfato en la fase oxidativa. Pero él sabe que en la vía de la fase oxidativa, ¿qué formamos? Ribulosa 5-fosfato. Y moléculas de ribulosa 5-fosfato se pueden epimerizar y se pueden isomerizar. Y en la fase no oxidativa, ¿qué voy a tener? Fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y sabemos que esa ruta es reversible. Entonces, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, ¿a dónde se van a ir? A la glicólisis. Y en la glicólisis me va a dar ATP. Entonces, en el organismo yo tengo la satisfacción de tener tanto las moléculas de NAD como que moléculas de ATP por la vía de la glicólisis. Todo va a depender de lo que vaya a necesitar el organismo como tal. Bien, entonces, ¿cómo podemos regular en este caso la vía de las pentosas fosfato? ¿Okay? Lo vamos a regular no solamente por las necesidades de ATP, de NAD o en este caso ribosa 5-fosfato, pero la enzima que vamos a regular principalmente es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que actúa en la fase ¿de qué tipo? En la fase oxidativa. ¿Cómo la vamos a regular? Por producto. Ojo con esto, por producto. ¿Cuál va a ser el producto de esta vía principal solamente? El NADPH. ¿Ok? NADPH. Entonces, esta vía la vamos a regular por un mecanismo de inhibición competitiva. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que el NADPH, ¿dónde se va a meter? ¿En el sitio anotérico o en el sitio activo? En el sitio activo. ¿Y le va a ganar a quién? Al NADP. ¿Ok? Entonces, si tenemos un exceso de NADPH, yo inhibo en este caso a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por una inhibición competitiva. ¿Ok? Y recuérdense que va a ser reversible. Muy bien, esa es una manera de regularlo. La otra, ¿de qué va a depender? Lo que les dije, de las necesidades. Entonces, vean estos casos, ¿no? Tenemos 4 tipos de necesidad. La primera necesidad, para que se dé una fase o la otra, o 2 en común, se van a dar las 2 al mismo tiempo, va a depender de estas necesidades. Primera necesidad, si necesito más ribosa 5-fosfato que el NAD. ¿En qué condición se va a dar esto? Cuando estoy haciendo división celular. Entonces, en este punto que voy a necesitar grandes cantidades de ribosa 5-fosfato. ¿Para formar qué? Para formar los nucleótidos y así pueda formar en este caso los ácidos nucleicos, ¿no? En este punto. La otra es si necesito tanto ribosa 5-fosfato como NAD. Necesito las 2. Y recuérdense que la glucosa 6-fosfato, ¿a dónde se tiene que ir? Se tienen que ir a la fase oxidativa para formar NAD, ¿ok? Para formar NAD. Y en esta fase no oxidativa formamos NAD y ribulosa 5-fosfato. Y esa ribulosa 5-fosfato se va a poder isomerizar y transformarse en ¿qué? En ribosa 5-fosfato. La otra necesidad, ¿cuál sería? Si necesito más NAD que ribosa 5-fosfato.
Si yo necesito más NAD que ribosa 5-fosfato, se tienen que dar las dos fases. ¿Ok? Se van a dar las dos fases, tanto la oxidativa como la no oxidativa. Muy bien. Pero esto, ¿por qué? Porque el NAD siempre es por la fase oxidativa y la ribosa 5-fosfato es por isomerización de quién? De la ribulosa 5-fosfato. Y la última necesidad es que si necesito tanto NAD y ATP, que fue lo que les mencioné. En este caso, los productos de la fase no oxidativa se dan al proceso de la glicólisis. Bien, entonces primera, vean lo que va a ocurrir. Vamos a explicarlo. Se necesita más ribosa 5-fosfato que NAD. ¿Qué es lo que va a decir en este caso el organismo? Vean que la glucosa 6-fosfato dice, bueno, yo no me voy a meter en la fase oxidativa, yo me voy al ciclo de la, en este caso no al ciclo, a la ruta de la glicólisis. ¿Por qué? Porque yo necesito más ribosa 5-fosfato. Y la ribosa 5-fosfato se forma principalmente en la fase no oxidativa y sabemos que es una ruta reversible. Entonces, en la glicólisis, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Vamos a obtener fructosa 6-fosfato y vamos a obtener gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿ellas a dónde se van a meter? Se meten al contrario, es decir, que se van a ir a la fase no oxidativa, de los productos al sustrato. ¿Se recuerdan que eran ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato? ¿Se recuerdan en ese caso? Entonces, la ruta se va a dar inversa como tal. Y así vamos a obtener ribosa 5-fosfato. Bien. Ahora vámonos con la siguiente. El modo siguiente es que yo necesito ribosa 5-fosfato como NAD. ¿Ok? Si yo necesito eso, NAD, ¿dónde lo puedo formar solamente? En la fase oxidativa. Por lo tanto, la glucosa 6-fosfato, ¿dónde se tiene que ir? A la fase oxidativa obligatoriamente. Y en la fase oxidativa, que yo voy a formar 2 moléculas de NAD y que voy a formar también ribulosa 5-fosfato. Y esa ribulosa 5-fosfato se isomeriza y que me puede dar ribosa 5-fosfato. Entonces, bajo esta condición, yo tengo que irme por esta ruta. Muy bien. Vámonos con la tercera ruta de regulación y es la siguiente. Se necesita más NAD que ribosa 5-fosfato. Más NAD que ribosa 5-fosfato. Entonces, ¿qué yo tengo que mantener en esta condición? Mantener los niveles de ¿qué? De glucosa 6-fosfato. Porque sin glucosa 6-fosfato yo no voy a formar ¿quién? El NAD. Entonces, glucosa 6-fosfato, el sistema dice, bueno, vete por las dos fases, tanto por la oxidativa como por la no oxidativa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En la fase oxidativa, que formo 2 moléculas de NAD, formo ribulosa 5-fosfato, que se puede isomerizar o epimerizar, ¿sí o no? Para formar celulosa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato y comienzo la fase no oxidativa. Y en la fase no oxidativa, ¿qué formo? Gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. ¿Que dónde se van a meter? Se van a meter en la vía de, como si fuéramos una vía de gluconeogénesis, ¿ok? Vean que va hacia arriba. ¿Para qué? Para favorecer en este caso las cantidades de glucosa 6-fosfato que necesito hasta suplir las necesidades de ¿qué? De NAD. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Cuando estoy haciendo biosíntesis reductora, principalmente, ¿ok? Biosíntesis reductora, o cuando tengo muchas especies reactivas de oxígeno. ¿Ok? Si tengo muchas especies reactivas de oxígeno, que yo voy a necesitar muchas cantidades de NAD. Por lo tanto, hay momentos que el paciente no está consumiendo alimentos. Si no consume alimentos, el organismo tiene que mantener las cantidades necesarias de ¿qué? De glucosa 6-fosfato. ¿Cómo la estoy manteniendo en ese caso? Porque estoy formando en la fase no oxidativa los intermediarios de esa ruta. Muy bien. Y en el otro que vamos a tener, se necesita tanto NAD y ATP. ¿Okay? Si necesito NAD y ATP, la glucosa 6-fosfato dice, no me voy por la glicólisis, porque la glucosa 6-fosfato tiene que entrar ¿en dónde? En la fase oxidativa. ¿Para formar qué? NAD. Entonces la ribulosa 5-fosfato se epimeriza, se isomeriza, me va a dar celulosa y ribosa 5-fosfato, que entran en la fase no oxidativa. Y en la fase no oxidativa, ¿qué vamos a formar? Fructosa 6-fosfato y voy a formar gliceraldehído 3-fosfato. La fructosa 6-fosfato, ¿qué me va a dar a la final? Fructosa 1,6-bifosfato por la PFK1, después por la aldolasa, una aldolasa que le va a aportar, ¿qué va a ocurrir? Me va a dar hidroxiacetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído, ¿cuántos ATP me da? 2 ATP, ¿se recuerdan? Y la hidroxiacetona se tiene que isomerizar y me va a dar 2 ATP más. ¿Okay? ¿Hice gasto de energía acá? Sí. ¿Cuánto gasté? 1 ATP. 4 ATP menos 1 ATP, ¿cuánto me está dando? 3 ATP. ¿Ok? 3 ATP por año estoy teniendo. Ojo, y no me estoy yendo al ciclo de Krebs. ¿Ok? No me estoy yendo al ciclo de Krebs. Porque en el ciclo de Krebs estaría formando ¿cuántos piruvatos? 2 piruvatos. Que se van a transformar ¿en qué? En acetil-CoA. Y si un acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP tengo? 12. Si lo multiplico por 2 serían 24.
¿ok? Más las dos moléculas de NAD, porque ¿cuántos piruvatos están pasando a acetil-CoA? 2. Y por 2 moléculas de NAD, en ese caso tengo 6 ATP. 24 más 6, ¿cuántos son? 33. Más 3 ATP que estoy formando acá en la glicólisis serían 33 moléculas de ATP. Pero ojo con esto, ¿ok? No te confundas. Vean que en este caso yo también formo una molécula aparte del gliceraldehído en la fase no oxidativa, ¿sí o no? Y esa molécula de gliceraldehído, ¿a dónde va a entrar? En la fase de ganancia, ¿ok? De la glicólisis. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar en este caso 2 ATP más y me va a dar en este caso una molécula de piruvato. ¿Gasto ATP acá? La respuesta es no, ¿ok? Más bien ahí lo que estoy haciendo es ganar. Entonces el piruvato, ¿a dónde va a entrar? Al ciclo de Krebs. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar 12 ATP. Ahí serían 12 ATP más 3 serían 15 ATP. Más 2 ATP aquí serían 17. Más los 33 de allá, vean la cantidad de ATP que estoy formando. ¿Okay? Esa puede ser pregunta de examen también. ¿Okay? ¿Cuántos ATP se pueden generar? ¿Okay? Bien. Entonces tienen que hacer el cálculo, ¿no? A la final, ¿cuántas moléculas de gliceraldehído estoy formando? 3 moléculas de gliceraldehído. 2 en este caso por la fructosa 6-fosfato y 1 en este caso por el gliceraldehído de la fase no oxidativa. Bien, entonces pasemos. Cuando vamos a empezar a hablar de patologías que están asociadas principalmente con todos los estudiantes del área de la salud. Y vean, una de las patologías más importantes que ya le hemos visto es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si está deficiente la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué no nos va a dar? ¿Qué no nos va a dar? Como producto, glucosa. Muy bien, no nos va a dar NADPH. No nos va a dar NADPH. Si no nos da NADPH, ¿qué va a pasar con las especies reactivas de oxígeno? Van a aumentar. Y si aumenta, ¿qué es lo que va a producirse? Muy bien, una lisis o una hemólisis. Se produce una patología que se va a llamar como anemia hemolítica. Perfecto. Y la otra puede ser por deficiencia de la tiamina pirofosfato. Y la tiamina pirofosfato, a diferencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, trabaja en la vía de la fase no oxidativa. ¿Se recuerdan? En la transcetolización. ¿Ok? En la transcetolización. Entonces, no habría una formación de ¿qué? De fructosa 6-fosfato y de gliceraldehído 3-fosfato de manera óptima. ¿Por qué? Porque los enzimas obligatoriamente que van a necesitar sus coenzimas como tal. Gliceraldehído también. ¿El qué? Bueno, por eso fructosa 6-fosfato ni gliceraldehído podríamos formar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Vean, cuando ustedes vean una lámina, ¿okay? Cuando vean una lámina en un paciente, principalmente cuando le hacen un hemograma como tal, vean que van a hacer las coloraciones de Romanov. ¿Y qué nos va a producir en este caso cuando lo veas en el microscopio? Vas a ver los llamados cuerpos de Hens. ¿Okay? Los cuerpos de Hens, ¿qué es lo que se produce? Porque comienza a degradarse lo que es la parte de la hemoglobina. ¿Okay? Y entonces se van a hacer así, son puntitos dentro del glóbulo rojo. Lo van a ver posteriormente cuando ya vean patologías principalmente de estos sí. Bien, que hay muchas cantidades de patologías. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí no tenemos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? Y si no tenemos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué no vamos a tener? NAD. Y si no tenemos NAD, no vamos a tener el glutatión en qué forma? Reducido. ¿Ok? Reducido. Entonces, ¿quiénes se favorecen en este caso de esta vía? Cuando tú tienes la vía de las pentosas fosfato de manera óptima, vamos a producir en este caso algunos pacientes que no estemos vacunados, podemos producir la llamada malaria. ¿Se recuerdan los plasmodios? ¿Ok? Los plasmodios. Los plasmodios no les gustan las especies reactivas de oxígeno. Si no le gustan las especies reactivas de oxígeno, él va a decir, Nicole y Mapi tienen la vía de las pentosas fosfatas óptimas, es decir, que la glucosa 6-fosfato está actuando de manera óptima, la deshidrogenasa, produzco NAD y disminuyo las especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, yo voy a vivir más tiempo. ¿Quién? El parásito, pero uno no. Muy bien. Pero supongamos que MAPI2, ¿okay? Un clon mío que puede existir en algún momento, ¿okay? Puede existir. ¿Qué es lo que ocurre? Esta MAPI tiene una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Adivinen, el plasmodio no vive. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están aumentadas las especies reactivas de oxígeno en mí. Entonces, ¿qué patología estoy teniendo yo? Anemia hemolítica. Entonces, los parásitos van a ser muy selectivos. Le van a gustar en este caso a aquellas personas que tienen activa ¿qué vía? La vía de las pentosas fosfato. Por ende, está funcional la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero aquellas personas que tengan en este caso anemia hemolítica por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no van a tener nunca malaria, porque el parásito no les va en este caso a durar nada, va a morir. Entonces,
Viendo ese efecto, cuando estaban investigando estos dos tipos de personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y personas sin deficiencia de esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, probaron fármacos. ¿Y qué vieron? Bueno, vamos a crear fármacos, en este caso, que aumenten las especies reactivas de oxígeno. Si yo produzco un fármaco que aumente las especies reactivas de oxígeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aumentar los peróxidos de hidrógeno, que en ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a morir el parásito. Muy bien, entonces eso es lo que van a hacer en este caso los medicamentos. Lo que van a hacer los medicamentos, bloquean la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, evita que produzcamos NAD y aumenten las especies reactivas de oxígeno en ese tipo de paciente que tenga malaria y el parásito va a morir. ¿Okay? El problema es que va a quedar muy lábil las membranas de los eritrocitos. Entonces tienes que tener una buena función de la médula ósea, ¿okay? Para que se produzca la eritropoyesis. Bien. La otra patología, ¿cuál va a ser? Va a ser el síndrome de Wernicke y Korsakoff, ¿no? Que es un síndrome en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si ustedes lo googlean, ¿okay? Va a salir esta figura. ¿Okay? Las personas van a tener demencia. ¿Okay? Y en esas demencias, ¿qué es lo que ocurre? A veces las personas se le olvidan las cosas, ¿se recuerdan? Pueden existir demencias seniles, pueden existir las demencias por los inicios del Alzheimer. ¿Se recuerdan? Los inicios del Alzheimer hacen que las personas comiencen con lo que es la parte de las demencias. Entonces hay que diferenciar muy bien esas patologías. ¿Cómo las puedes diferenciar? Si medimos los niveles de vitamina B1. ¿Okay? Entonces los niveles de vitamina B1 muchas veces en este caso te pueden indicar qué patología puede tener el paciente. Arrancamos lo más fácil cuando hay deficiencia, lo que es el beriberi seco y el húmedo, ¿okay? Que son características que te va a dar la sintomatología del paciente. El húmedo ya hay insuficiencias cardíacas. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos de mucho líquido, ¿okay? Por eso le dicen húmedo como tal. Pero puede ocurrir que tengan unas demencias. Entonces en las demencias se va a dar lo que es la encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsakoff. ¿Qué pacientes se caracterizan con esto? Principalmente los pacientes alcohólicos. ¿Por qué? Porque prefieren consumir alcohol que consumir alimentos. ¿Okay? ¿Qué otros pacientes pueden tener en este caso este tipo de patología? Los que tienen problemas de absorción intestinal. Ahí ustedes tienen que estar pendientes de los de nutrición. Todo lo que es la parte intestinal tienes que estar pendiente si lo está absorbiendo. Si no lo está absorbiendo va a tener en este caso deficiencias nutricionales y eso genera muchas patologías, incluyendo esto. ¿Okay? ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento es revisar, hacerles pruebas de estudios de imágenes para ver cómo está su intestino. Perfecto. Y la otra, si es un paciente alcohólico, quitarle las bebidas alcohólicas como tal. ¿Okay? Entonces, eso es un poco difícil. Bien. Vamos a integrar lo que hemos aprendido. Muy bien. Entonces, integremos lo aprendido. Les voy a colocar un bucle y quiero que participen. Por favor, háganlo. Les voy a permitir el bucle un momento. No, es un bucle. Voy a compartirlo en ese momento. Ahí está el QR, lo van a hacer posteriormente de manera sincrónica. Y ahí está la pregunta. ¿Okay? La pregunta, anoten, tomen el QR porfa y vean si están, colocan su nombre por favor. ¿Okay? Coloquen su nombre, anoten el QR. Colóquenlo, véanlo. ¿Pueden entrar? ¿Pudiste entrar, Fátima? Sí, perfecto. Voy a quitarlo y vamos a hacer. ¿Qué aprendiste en la clase? Yo sí, pero una pantalla. Muy bien, porque tienes que escribir. Acuérdate. Acuérdense, perfecto. Vean aquí, por favor. Ahí que van a colocar qué aprendiste hoy con respecto a la vía de las pentosas fosfato. ¿Sí o no? ¿Qué aprendieron el día de hoy? La importancia que van a tener ellos para sus carreras profesionales. Muy bien. Y principalmente asociado con el desarrollo de patologías. Entonces traten de colocarlo allí. Muy bien, vamos a responder estas preguntas, por favor. ¿La vía de la pentosa fosfato es una vía de formación de energía, verdadero o falso? Falso. Si hay oxidación de la glucosa aquí, ¿sí o no? Sí, hay oxidación de la glucosa 6-fosfato y esas oxidaciones que me permiten formar la molécula de NADPH. Perfecto. ¿Cuáles son las fases de esta vía de las pentosas fosfatos? Muy bien, oxidativa y no oxidativa. ¿Cuáles son las enzimas más importantes de la fase oxidativa? La enzima. No, la fase oxidativa. Oxidativa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ok, es la enzima más importante de la fase oxidativa. Ahora sí, no oxidativa. Transcetolasa, el orden, acuérdense el orden. Transcetolasa, transalolasa, transcetolasa. Ojo, también tengo que tener en buenas condiciones las isomerasas y las epimerasas. De lo contrario no va a arrancar la fase no oxidativa. Muy bien. ¿Cuáles son los productos de la fase oxidativa?
NADPH y ribulosa 5-fosfato. Y acuérdense el CO2 que también lo vamos a utilizar. ¿Cuáles los productos de la fase no oxidativa? Gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de sus productos que tienen que ver con lo que van a responder en el Padlet? Muy bien, puede ir a qué rutas, me puedo interconectar con qué? Glicólisis, gluconeogénesis. ¿Con qué más me puedo interconectar? Con síntesis de aminoácidos. Me puedo interconectar con ciclo de Krebs y me voy a la oxidación completa por la vía de la glicólisis. ¿Ok? Entonces vean que todo eso lo vamos a formar. Ojo, también lo puedes formar. Muy bien, vean aquí otro punto importante, que se pueden producir, creo que lo estabas diciendo tú, las patologías. Si yo no tengo NADPH, ¿qué patología puedo desarrollar? Muy bien, y si no tengo en este caso deficiencia de la TPP, ¿qué voy a tener? Beriberi o la encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsakoff. Se lo tienen que aprender, ¿ok? Porque esas son patologías, son muy poco frecuentes, pero se pueden dar, y más que todo en los chicos de nutrición. Perfecto, ojo con eso. Es más en la gente adulta. Es en la gente adulta, sí. Muy bien. Podríamos regular, escuchen esta, la vía de las pentosas fosfatos, por favor, para terminar, préstenme atención. Podríamos regular de acuerdo a los requerimientos de energía de la necesidad de ribosa y de moléculas de NAD. Sí, es lo más importante. ¿Cuál es la enzima que podemos bloquear? Acá, en la vía de las pentosas fosfatos por su producto, que es el NADPH. La glucosa, 6-fosfato, deshidrogenasa. ¿Qué tipo de inhibición estamos teniendo ahí? ¿Reversible o irreversible? Irreversible. ¿De qué tipo? Ahora sí. Competible. Ojo con esto, vean. Estas respuestas están, las preguntas, en este caso, las respuestas de estas preguntas están acá. Muy bien. Y les recuerdo la actividad asincrónica. Tienen el cuestionario de la semana 9, no es el cuestionario de la semana 10. Ok, lo tienen ahí para que lo hagan. Perfecto, ya está activo. Se los activé a partir de la 1. A partir de la 1 de hoy está activo. Por favor, revísenlo y chequéenlo. Muy bien. Y también les estoy dejando, ojo con esto. Este capítulo es donde extraje la clase del extrayer, pero está en inglés. Ok, ese pero no debe ser en este caso una pared para ustedes. Ok, este capítulo es excelente para que se estudien esta vía. Y también les estoy dejando un video, ¿ok? Pero de la fotosíntesis que lo vamos a ver la semana que viene. Y ya ustedes saben las referencias. Bien, nos vemos ahorita. ¿Cuándo va a venir a clase, Andrés? Sí.